A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias: 29, 29.1, televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV, pero también nos pueden seguir en tiempo real desde cualquier parte del mundo. Nuestro streaming en nuestra web www.telesucesos.net, ahí está el icono de en vivo y nos ven desde cualquier parte del mundo, al igual que este programa también luego de su salida al aire lo subimos a la plataforma de YouTube como Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia del doctor Gustavo Larrea. Él es el presidente, el principal de lo que es el movimiento Democracia Sí, y vamos a hablar porque el movimiento Democracia Sí ha sido negada su inscripción de asambleístas nacionales, de su lista de asambleístas nacionales, ya en una segunda instancia, que fue el Tribunal Contencioso Electoral. Primero no fue calificado por parte del Consejo Nacional Electoral, y esto le sucedió también a otros 3 movimientos en la lista de asambleístas nacionales, y creo que 7 u 8 movimientos también a nivel provincial. Doctor, bienvenido. ¿En qué radica esta decisión del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral en segunda instancia? Su opinión, ¿esto es algo político, es algo jurídico? Yo creo que es fundamentalmente político. Creo que no hay precedentes en los 45 años de democracia, desde que conquistamos la democracia en el Ecuador, que un consejo electoral, un tribunal electoral, así se llamaba antes, haya impedido la participación de organizaciones políticas. Aquí ninguna de las organizaciones ha violado la ley, lo que hay es un problemas subsanables. En nuestro caso, 2 de las 30 candidaturas, de las 30 candidatos y candidatas para asambleístas nacionales, fueron sustituidas por 2 personas porque renunciaron a esa precandidatura. Y en definitiva, nuestro órgano electoral central las cambió los nombres porque renunciaron, así de simple. Una de ellas no firmó, podía ir a firmar hoy, mañana, cualquier día. El reglamento establece que tiene que firmar hasta una fecha determinada. Sin embargo, 15, no firmó, además, 15 candidatos y 15 suplentes, 30. No firmó porque no se le dio cita para ir a firmar. Es decir, porque estaba el Tribunal Electoral en el último día de inscripciones. Problemas de esa naturaleza. El otro problema muy simple es que una notaría de la ciudad de Portoviejo notariza 4 candidaturas y comete un error en la fecha. Es decir, es un error de la notaría absolutamente subsanable. Y lo mismo más o menos le pasa a Pachacuti, a Avanza y a Construye. Ninguna de estas razones diría yo, está dentro del marco de la ley. Por lo tanto, es una razón de orden político. Dejar fuera 4 listas nacionales, y acaban también de informarnos el día de ayer por la noche de que tampoco se inscriben 2 listas en Pichincha de Democracia Sí y una en Manabí, lo que te evidencia claramente que lo que quieren es configurar una estructura en la Asamblea Nacional previamente a que el pueblo decida soberanamente en las urnas. El pueblo es el que debe decidir a quién elige y quién no. Hay un derecho constitucional fundamental, que es el derecho de participar, el derecho de votar, el derecho de elegir o ser elegido. Quieren configurar una estructura de por sí ya en la Asamblea del 2025. Yo creo que a eso apunta. Difícil mencionar con nombre y apellido quiénes, pero sí es evidente que hay fuerzas políticas que se benefician de eso, concretamente el correísmo y ADN. Se benefician porque van a tener menos competidores en el proceso electoral. Y mayor número de asambleístas. Desde luego, es evidente que fuerzas políticas como Pachacuti, Construye, Avanza y Democracia Sí tenían enormes posibilidades las 4 de tener 4 asambleístas nacionales o muchos más. Es decir, claro, es dejar fuera de la constitución, de la configuración de la nueva asamblea a fuerzas políticas y a dirigentes que hemos tenido una acción
política en la sociedad ecuatoriana, no de ahora, desde hace mucho tiempo atrás, comprometidos con la democracia, la libertad, comprometidos con el pueblo ecuatoriano. Cuando yo decía es una decisión o su opinión va referente a lo político o a lo jurídico, esto sí nace dentro, digamos, de un requisito que no se cumplió por una determinada situación, como usted dijo, no hubo la cita para la firma, una equivocación en vez de 2024 poner 2025 la notaría, o sea, cosas que se salieron del alcance de ustedes, pero que son subsanables. En 45 años de democracia, al menos yo no recuerdo un caso de estos en los que dejen afuera, en este caso, a 4 listas, a 4 movimientos o partidos políticos fuertísimos, dejarles afuera simplemente porque no les dio la gana, digamos así, de calificarlos, y termina siendo así, porque si tengo 15 principales y 15 suplentes, en el caso de listas de asambleístas nacionales, si 2 renuncian es hasta medio normal, ¿no? Porque pudiéramos tener también un infiltrado que me meto en la lista y yo luego renuncio, ¿no? Qué bonito, y dejo a un partido o un movimiento sin inscribirme. La ley establece la posibilidad de reemplazarlos y establece que el órgano, diría, de la organización que en su estatuto es el encargado de eso, en el caso nuestro es del Comité Ejecutivo Nacional y el órgano central electoral del movimiento, y se los reemplazó legalmente, es decir, no es que no se les reemplazó. Y no es que hubo ninguna arbitrariedad. Como cuando un candidato fallece, por ejemplo. Desde luego, como pasó en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio, que fue reemplazado. Es decir, en un contexto tan complejo, de violencia, en un contexto de crisis energética, donde vale la pena recordar que en los días en que se producen las inscripciones, especialmente en los últimos 4 días, el Consejo de la Judicatura cierra las notarías por falta de luz y no despachan los documentos notarizados, que es uno de los requisitos del reglamento o de la ley. En este sentido, muchos candidatos no presentaron a tiempo este requisito, digamos. Pero igual, hay una razón de fuerza mayor, que es la crisis energética. Es más, alguna lista no pudo subirse al sistema del CNE porque precisamente hubo apagones. Es decir, había razones de fuerza mayor, además, que podrían sin problema ser subsanadas diríamos, cumpliendo la ley con voluntad. Desde luego que aquí lo que hay es una decisión de orden político, no inscribir a las candidaturas de 4 organizaciones nacionales y aproximadamente más de 20 provincias que no van a tener candidatos de todas las fuerzas políticas, porque han aplicado un criterio político de dejar fuera de la contienda electoral a candidaturas tan significativas como la de Verónica Zarauz, viuda de Fernando Villavicencio, candidata de Democracia Sí en el sur de la ciudad de Quito, o al doctor Carlos Figueroa, expresidente del Colegio de Médicos en las parroquias rurales del Cantón Quito. Este tipo de acción debilita la democracia. Es evidente que el país no da más en seguridad, no da más por la crisis energética, no da más por un Estado burocrático, por la infiltración del crimen organizado en la estructura del Estado, en la justicia, por ejemplo. Es absolutamente indispensable ir hacia una nueva Asamblea Nacional Constituyente, porque el país no da más. Una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Así es. Sea quien sea que llegue al gobierno. En este Nosotros caso proponemos con la candidatura de Iván Saquicela, proponemos ir a una constituyente, y ese será su primer decreto. ¿Por qué? Porque en seguridad vamos a mantener las fronteras abiertas con el criterio de ciudadanía universal. Sí, absurdo, hay que cambiarlo. Vamos a mantener el criterio de que el país es un país de paz y que no hay violencia, y que por lo tanto el delincuente debe tener, o quien comete un delito debe tener un abogado, y si no tiene para pagarlo el Estado le proporciona uno. ¿Y por qué no le proporciona uno a la víctima del delito, cuando el problema fundamental del país es precisamente la violencia y la delincuencia? Por lo tanto, esas normas constitucionales hay que cambiarlas. El Consejo de Participación y Control Social. Es un fracaso, elige con concursos amañados a las autoridades del Estado. ¿Es posible mantener una Asamblea Nacional con 151 legisladores, o bajamos la Asamblea a tener 60 legisladores, 45 provinciales y 15 nacionales, y la dividimos en 2?
cámaras, la de diputados y senadores. Y a la Cámara del Senado, integrado por 15 senadores nacionales, le damos la facultad de convocar los concursos para elegir las autoridades de control del Estado y la facultad de elegirlas con 2/3 partes de los votos para garantizar la estabilidad institucional del país. Consejo de la Judicatura. Igual, el Consejo de la Judicatura es un organismo administrativo que le manda a la Corte Nacional de Justicia y manda sobre los jueces. Influye y por eso se ha politizado y corrompido la justicia. ¿Por qué se crearon estos estamentos como el Consejo de Participación? Yo creo que más que por qué se crearon... ¿Había buena fe? Seguramente hubo en algunos buena fe y en otros mala fe, pero evidentemente no funcionan y algo que no funciona hay que corregirlo. El Estado ecuatoriano impide la inversión, es decir, la inversión extranjera y la inversión nacional no se puede dar en el área energética, en las áreas estratégicas. ¿Es posible mantener eso? Hay que hacer ese cambio constitucional o vamos a seguir haciendo parches cada 2 años o cada 3 años con consultas populares que no sirven para nada. Y malas enmiendas, además. Además no profundas como la última enmienda constitucional que establece la posibilidad de la extradición y sin embargo en los meses que lleva de aplicación no se ha extraditado sino a 3 personas. Es decir, ahí no está el problema. El problema está en la estructura del Estado que hay que modificar. Hay que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, hay que eliminar el Consejo de la Judicatura, hay que volver a tener 3 poderes del Estado autónomos, independientes, el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, y no el hiperpresidencialismo de un Estado autoritario, un Estado que no estimula la inversión, que no genera empleo, es decir, es un Estado que muchos les llaman en crisis sin futuro, unos le llaman hasta fallido. Es decir, es evidente que necesitamos un viraje y un nuevo acuerdo de país para que el país funcione, para multiplicar la producción y el empleo, para que tengamos estabilidad, para derrotar al crimen organizado, que es un fenómeno internacional y para lo cual se requiere no solo la acción de nuestra fuerza pública, sino convenios con los países amigos para combatir el crimen transnacional de manera conjunta. De darse asamblea constituyente, ¿cómo garantizar que los asambleístas que lleguen a esa constituyente, asambleístas constituyentes, sean los mejores perfiles? Porque si vamos a tener una reproducción de los perfiles de la asamblea... Primero reduciendo el número, no pueden ser 151. Ellos van a decir, vamos a seguir siendo 150 máximo diputados, 60 asambleístas, 45 provinciales y 15 nacionales que redacten la Constitución y darles 100 días para hacerlo. Desde ahí ver que es posible que con menos elementos se puede tener. Se va a mejorar la calidad por un lado, pero además el país no puede ya ir más al fondo de lo que está. Es decir, es evidente que la gran mayoría de ecuatorianos estamos de acuerdo en que hay que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, que hay que mejorar la calidad de la Asamblea Nacional, del Poder Legislativo. Es decir, por lo tanto eso va a tener una representación mayoritaria en esa constituyente. Que el correísmo no quiere cambios, el correísmo representa el 30% de la fuerza electoral del país en la última elección y probablemente en esta menos. Por lo tanto, va a haber mayoría de las fuerzas democráticas en esa asamblea. Va a ser necesario grandes acuerdos nacionales, es necesario para el país que las fuerzas políticas, las organizaciones sociales, empresariales, nos pongamos de acuerdo en cómo construir el Ecuador del futuro y superar probablemente la crisis más profunda de la historia que nos afecta a todas las familias ecuatorianas. Volviendo al tema de la negación o de la negativa que se dio a la inscripción de asambleístas nacionales, y ahora ya nos cuenta usted también incluso de algunos provinciales, en el caso de Democracia Sí, esto más que Democracia Sí, que es el nombre del movimiento, parece Democracia No, porque nos así está dando la nosotros no hacemos, y el nombre Democracia Sí, le cuento como anécdota, viene de que nosotros pintábamos las calles de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, de Manta, de Portoviejo, Democracia Sí, dictadura no, en la época de la dictadura militar. Y esta ciudad y la juventud, en ese tiempo yo joven, salimos a las calles reclamando el aumento del precio del pasaje de autobús que había subido 40 centavos, de 20 a 60 centavos. Y esa protesta juvenil se transformó en una protesta contra la dictadura y por la democracia. La juventud paró esta ciudad 21 días para que la dictadura convoque elecciones. Este régimen de derecho que vivimos ahora, que vivimos como fantasía ahora,
se desdice el momento en que no se garantiza el derecho de participación. Desde luego que la democracia ecuatoriana está en una profunda crisis, el Estado está en crisis. Este es un Estado que subordina al ciudadano, no es un Estado al servicio de la ciudadanía, sino todo lo contrario, que dificulta la vida normal del ciudadano en economía, en lo social, un Estado extremadamente burocrático, donde los maestros, por ejemplo, tienen que pasarse 2 horas al día haciendo informes que nadie lee, donde los médicos tienen que pasar 2 horas al día haciendo informes que nadie lee, un Estado que no funciona. Por lo tanto, ir a un cambio profundo es absolutamente indispensable. ¿Qué viene de aquí para adelante? ¿Se van a hacer algún otro tipo de reclamo a organismos internacionales, nosotros tal vez Corte Constitucional? Vamos a la Corte Constitucional agotar las instancias nacionales, a agotar las instancias nacionales y luego iremos a instancias internacionales. El tiempo va a faltar, sí, por supuesto. No creo que esas instancias tengan capacidad de resolver esto en el corto plazo. Pero este es un antecedente más, un argumento más para decirle al país, vamos a la constituyente, vamos a cambiar el país, no da más el Ecuador. Y estamos obligados los ciudadanos a empujar ese cambio porque el país no funciona. ¿Podemos mantener una crisis energética por siempre? ¿Podemos impedir que haya inversión en sectores como la creación energética? No, podemos mantener el país destruyendo la naturaleza, destruyendo todas las cuencas hidrográficas, que hoy nos pasa factura el haber deforestado las cuencas hidrográficas y los Altos Andes. Necesitamos urgente reforestar todas las cuencas hidrográficas en función de evitar lo que tenemos ahora, que es efecto del calentamiento global, pero efecto del calentamiento global en el Ecuador. Aquí hay problemas ambientales claves que nos llevan a tener lo que hoy sufrimos. Crisis energética, no hay lluvias, pero también falta de previsión. Se apostó todos los huevos en una misma canasta a la energía hídrica y no se apostó por energías renovables, no se apostó por la energía solar, siendo el país que tiene capacidad de producir más energía solar que cualquier otro país del mundo. Ya quisiera Alemania tener el clima de Ecuador. Europa entera está plagada de paneles solares. ¿Qué pasaría en el Ecuador si 3, 4 millones de hogares usáramos energía solar? Habría un cambio fundamental en el sistema energético. El país debe ir a cambios profundos, donde privilegiemos los recursos que tenemos. Y eso está con origen en el cambio de la Constitución. Desde luego, ampliar, más allá de que también se requiere voluntad política, que se requiere un gobierno que impulse la constituyente, impulse los cambios que el país requiere. Corte Constitucional, organismos internacionales en algún momento les darán la razón, posiblemente, pero ¿cómo resarcir eso? Queda un precedente, pero eso no se va a resarcir nunca, porque el no haberles dejado participar, para que digan, en la próxima tienen derecho a participar. Eso, es decir, no. aquí hay una manipulación política, hay una maniobra política, hay gente que goza y está feliz porque la REA no va a estar en la constituyente. Además que asambleístas nacionales, es todo el periodo que corresponde al presidencial. Sí, son bueno, por 4 o 5 años, los provinciales son 4 años también. También, ahora yo ya estoy confundido con tanta elección. Antes era 4 y 2. 4 y 2 antes de la constitución vigente actual. Pero ahora es 4 por 4 años les van a negar que estén allá. Desde luego, pero bueno, nosotros creemos que el país va a ir a la constituyente y que empujaremos esos cambios para que no vuelva a suceder cosas de esta naturaleza, que son una expresión de una crisis más profunda, porque la crisis del sistema electoral es mucho más profunda. La desconfianza en la transparencia electoral es más profunda, desde luego. Y esto es no más que un síntoma de una enfermedad mucho más compleja que afecta las estructuras del Estado, que afecta a la justicia, que afecta al Ejecutivo, al Legislativo, a la función electoral, a este Consejo, no a quienes están ahí, pero a esta institución, Consejo de Participación Ciudadana, al Consejo de la Judicatura, que es un organismo administrativo que está por encima de la justicia en el Ecuador. Por lo tanto, este es un síntoma de una crisis más profunda, que valga la pena señalarlo. No por eso es que nosotros planteamos la constituyente, ya lo planteábamos desde antes, pero creemos que cada día se hace más evidente que el país no da más y que es necesario cambios profundos. Ante estos hechos, ¿qué pasa con los militantes, simpatizantes de Democracia Sí? ¿Quedan en libertad? ¿Ustedes van a apoyar alguna otra de las listas? Nosotros hemos concentrado todo nuestro esfuerzo de campaña en las listas de candidatos provinciales y en la candidatura presidencial. En las que quedan, digamos, del doctor, ¿no? Provinciales también. Pues, sí, porque nos afectan en algunas provincias.
y las de la candidatura presidencial del doctor Iván Saquicela Rodas y de nuestra candidata a la vicepresidencia, María Luisa Cuello, la Luisa que lucha contra la impunidad, no la Luisa que lucha por la impunidad, la Luisa que lucha por la justicia. Y en este sentido nosotros estamos trabajando con fuerza esas candidaturas, y estamos seguros que vamos a ir con fuerza a este proceso electoral. Como prioridad el tema de la Asamblea Constituyente. ¿Qué más se incluye en el programa de gobierno de Iván Saquicela? Bueno, nosotros hemos hecho una propuesta programática que le entregamos al CNE el día de la inscripción de la candidatura, que en el caso de asambleístas nacionales y provinciales plantea cambios profundos a la Constitución y algunas modificaciones legales. Me voy a referir solo a una, que es la modificación de la Ley de Contratación Pública, que esa ley hace que el país, el Estado está inmovilizado. Pongo un ejemplo. Hace 3 años y medio el expresidente Lasso convoca un concurso de emergencia, en decreto de emergencia, para comprar chalecos antibalas, armas y balas. 3 años y medio después, el presidente actual, Noboa, empieza a entregar las armas, los chalecos y las balas. 3 años y medio en un decreto de emergencia. Porque hay un laberinto en esa ley de contratación pública. Porque el país no puede funcionar con una ley que es un laberinto para la corrupción. Cada paso de ese laberinto es coima. Por lo tanto, esa ley tiene que ser una ley clara, transparente, sencilla, que permita que la contratación pública sea ágil y transparente. Que uno se pueda dar seguimiento, entrar en una web y ver en qué está. Exactamente. ¿No? Se adjudicó, en tanto tiempo están fabricando y van a entregar en tanto. Muy simple, muy directo, y creo que esto hace, diría yo, necesario ese cambio. Me voy a referir a otro cambio, la cuenta única del Tesoro Nacional. Desde que se impulsó y es constitucional, esta es una reforma constitucional, la cuenta única del Tesoro Nacional, se perdió la autonomía de todo institución autónoma, de las universidades. ¿De qué dependen las universidades? Del presupuesto general del Estado, de la cuenta única del Tesoro. Antes tenían presupuesto autónomo, ahora dependen del Ejecutivo. Este es un Estado hiperpresidencialista, donde todo el poder está en el Ejecutivo. Y este Estado no puede seguir funcionando así, hay que descentralizarlo, hay que darle poder a las universidades, a los municipios, a las prefecturas, descentralizar la gestión pública. Además, porque las universidades, por ejemplo, tendrían que hacerse al gobierno para, por favor, estar diciendo, despáchame rápidamente, En los hechos, las universidades no volvieron a opinar sobre los problemas del país cuando antes eran una voz crítica de cualquier gobierno. De las más importantes, por supuesto. Dejaron de serlo. ¿Y por qué dejaron de serlo? Porque si hablan no hay presupuesto. Es decir, hay que hacer cambios. Y me voy a referir ahora a los del Ejecutivo. Un programa económico diría yo, de reactivación de la economía. Esta economía está paralizada. Es decir, no solo por efectos de la pandemia, por efectos ahora de la crisis energética, sino por la falta de crédito a la pequeña y mediana empresa que está en crisis. Se requiere crear un fondo de reactivación económica con bajas tasas de interés. Eso plantea el plan de gobierno del presidente Saquicela, de Iván Saquicela. Claramente hay que reactivar la economía. No se puede generar empleo si no hay inversión pública y privada. Se requiere inversión, incluso yo diría, concesiones y alianzas público-privadas para la reconstrucción vial del país, para la inversión en energía, en petróleo, que ha bajado la producción de 530,000 barriles a 360 en 5 años. Es decir, ¿por qué? Porque no hay inversión en el sector petrolero. Entonces se requiere inversión para reactivar el empleo. Y planes de empleo concretos. Generación de vivienda que resuelve un problema social grave del déficit habitacional, pero que genera empleo. Con un bono del Estado de $5,000, con facilidades de endeudamiento hasta 20 años, con tasas de interés de menos del 5%, 4,90%, para que la gente ceda a la vivienda y para poder generar empleo. Un programa económico de reactivación productiva. Eso es indispensable para el país. Y desde luego un programa ambiental de recuperación de las cuencas hidrográficas del país. Por lo tanto, ahí también es un programa de empleo, porque alguien decía, ¿cómo es posible que el Ecuador no recurra, siendo un país con la riqueza ambiental que tiene, a fondos
no reembolsables y crédito de baja tasa de interés para reforestar las cuencas hidrográficas. Hoy, después de la crisis energética, eso es absolutamente posible y viable. Ahí hay fuentes de empleo para decenas de miles de jóvenes en cada provincia del país. Creo que acciones de esta naturaleza, crédito barato para el microempresario, de créditos de $20,000 con tasas del 5% de interés y a 10 años plazo para reactivar el conjunto de la economía. Necesitamos recurrir no al endeudamiento del Estado, sino a que el Estado garantice crédito para el sector privado, para el pequeño, el micro, el mediano y el gran productor. Incentivos al sector privado. Si no, no se va a reactivar la economía. Con políticas de contracción económica como las del señor Noboa, políticas de más impuestos, 3% más de impuestos, 3% menos de consumo, 3% menos de actividad económica. Al contrario, hay que bajar impuestos para reactivar la economía. El impuesto debe ser a la ganancia, a la utilidad, no al consumo. Por lo tanto, nosotros tendremos una política económica de inyección para que la economía crezca y se desarrolle y no se contraiga, al contrario, se expanda. Doctor, muy gentil por haber estado aquí. Un gran momento, un gusto poder dialogar contigo. Muchísimas gracias a quienes nos ven y nos escuchan. Muy gentil siempre. Amigos, el doctor Gustavo Larrea, presidente, el principal de lo que es Democracia Sí, acerca de, como dice el comunicado, Democracia Sí, lista 20 es víctima de una descalificación política inmoral e ilegal orquestada por la vieja y la nueva partidocracia que se han apoderado del Tribunal Contencioso Electoral. Eso dice en la parte medular el comunicado de ellos. Hay que decir además que el Tribunal Contencioso Electoral no fue por unanimidad, hubo un voto salvado ahí del doctor Muñoz, me parece. Sí, ¿no? cómo no, así es. Que argumenta con absoluta claridad que jamás hubo violación a la ley, sino que ahí hay un tema reglamentario que es y de cosas que son absolutamente subsanables. Amigos, hasta la próxima, que pasen bien, felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.